Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Traigo un nuevo análisis y esta vez no es ni de un personaje ni de un lugar, sino de lo que parece ser un arma, que se ha traído recientemente a la historia y parece ir cobrando importancia: el Mother Flame. En primeras traducciones se tradujo también como Mother Frame con R. Esto se debe a que en el japonés, que es un idioma fonético, no existe ni el fonema L ni el R, solo se usa el de la R. Por ejemplo, si buscamos la traducción de un lugar con una R en el nombre, como Guadalajara, obtenemos Guadalajara, con el mismo carácter ra tanto para la como para la ra, así que el resultado es el mismo aunque los intercambiásemos o incluso repitiéramos alguno. Para nosotros son 4 palabras diferentes, pero en japonés son la misma. Por lo tanto, si solo tienes la palabra japonesa y no identificas a qué se puede referir, como sí está haciendo el traductor aquí, no hay forma de hacer ingeniería inversa, ya que las 4 opciones son correctas en realidad. La traducción oficial ya ha marcado Flame y por lo tanto el significado del nombre del arma es llama madre, lo que parece indicar que la base de este arma es el fuego y por lo tanto cuando salga el coloreado oficial, en este ataque tendrían que predominar los tonos flamígeros, con rojos y amarillos. Desde que apareció por primera vez, mi opinión ha sido que estábamos ante el arma ancestral Urano, ya que lo esperado de ella era que atacara desde el cielo. Por un lado tenemos que Urano era el dios del cielo, como Poseidón era el del mar y Plutón el del infierno. Y por otro, que si el arma ancestral Plutón es capaz de destruir una isla entera, y Poseidón, con los reyes de mar, puede acabar con cualquiera que esté en el mar, de forma que entre las dos cubren toda la superficie, Urano entonces debería cubrir lo que queda, las alturas, como las Islas del Cielo o la Red Line. Después incluso Ivankov tuvo la misma teoría. Y ante las últimas pistas que nos han dado sobre el Mother Flame, debo decir que mi opinión no ha cambiado. Ante la vista del agujero creado por el arma donde estaba Lulusia, hay quien cree que el agujero de Nizhlový podría haberse causado por esta misma arma, o incluso la desaparición de God Valley. Ya ha pasado alguna vez que la información que nos da algún personaje ha sido errónea, y es fácilmente justificable, pues puede ser una opinión o algo incorrecto que le han contado. Pero el narrador es omnisciente dentro de cualquier obra. Sabe todo lo que ha pasado y lo que pasará en el futuro también. Cuando el narrador nos dijo que la gran flota Mugiwara jugaría un papel importante en un incidente del futuro, no dudamos. Todos estamos esperando que aparezca en algún incidente que protagonicen los Mugiwara, ¿verdad? Bueno, pues aquí el narrador nos explica las secuelas que ha dejado el Mother Flame y nos indica que nunca se había registrado algo así en toda la historia. Esto parece indicar que el Mother Flame no se había usado nunca antes. Pero no es del todo así. En realidad ha dejado una puerta abierta. Si miramos el original japonés, vienen a decir que un tipo de terremoto como el de este día no aparece en la historia registrada. Esa forma de marcar historia registrada en lugar de simplemente decir historia es sospechoso, y todavía más si uno de los principales leitmotivs de One Piece es que una parte de la historia, concretamente 100 años, no está registrada. El siglo vacío. Con esto, básicamente, podemos asegurar que si alguna vez se ha usado algo parecido al Mother Flame antes, solo pudo ser durante el siglo vacío. Así que la desaparición de God Valley queda fuera, y en Nizhlový todavía podría entrar si mantiene esta condición. Nos han dado más pistas últimamente. Sabemos que el gobierno mundial pudo usar este arma porque se la dio York, y por lo tanto solo la ha usado una vez. Dado que le está preguntando a York si ella también puede construirla, parece que este arma es de un solo uso. Incluso da la sensación de que no ha vuelto nada desde Lulusia, sino que cayó todo desde el cielo, y ahora hay que hacer otra para poder volver a disponer de ella. York menciona que la planta de energía para hacerla está en Egghead. Para entender más esto, volvemos a ir al original y vemos que el katakana pone eso, Power Plant, planta de energía. Pero los kanjis nos dan más información. Tenemos las palabras fusión y horno juntas para formar reactor de fusión. Desde que llegamos a Egghead, los Vegapunks nos han hablado varias veces sobre fuentes de energía. Lilith nos mencionó que si se pudiera tener un fuego inagotable, como un sol, se podrían hacer todo tipo de cosas. Y Vegapunk, Stella, el original, nos dijo que estaba investigando la fuente de energía del Reino Antiguo. Este es el enlace que hace que todavía crea que este arma pueda ser el arma ancestral Urano, ya que el kanji de horno parece vincular el fuego con esta planta de energía.
Además, ya mencioné al hablar del robot del reino antiguo que hay en Egghead, que ya disponían de un fuego que nos extingue y que los Lunarian, una raza capaz de generar fuego de la nada, podrían tener la clave sobre esa fuente de energía del reino antiguo. Y precisamente acababan de clonar Lunarians, así que los tiros podrían ir por aquí. El caso es que el Mother Flame está tomando protagonismo ahora mismo en el ataque del gobierno mundial a la isla del futuro, porque es la excusa para que no destruyan todo. Básicamente, este ataque está nerfeado por la necesidad de proteger a York, a ese reactor de fusión, y el gran cerebro de Vegapunk donde está toda la información que pueden necesitar. El resto, incluidas las vidas de sus propios hombres, es prescindible. Pero es curioso que de boca del mismo personaje al que le hemos oído decirle a un vicealmirante de la Marina que piense las vidas humanas como insectos, también le hemos oído decirle a ese mismo vicealmirante que no dañen a Bonnie. Sorprendente, ¿no? Esto suele significar que habrá una situación en la que Bonnie estará al alcance y estas palabras justificarán que no le hagan nada. Y dado que están a punto de escapar todos a Elba, para llegar a esa situación, algo tiene que pasar. No sería la primera vez que nuestros protagonistas están a punto de ir a una isla largamente anunciada y esperada y algo se lo impide. El desvío que debieron tomar para ir a la isla Yojin supuso la separación de todos los miembros de la banda, la guerra más grande que hemos visto y un time skip de 2 años. No digo que vaya a pasar algo parecido, pero no me sorprendería que hubiera un desvío y la visita a Elba se retrasara un poquito más. Según parece, todavía puede pasar cualquier cosa, y el siguiente camino a tomar parece depender de lo que hagan los piratas de Kurohige, que todavía deberían tener un papel que jugar aquí porque por algo los ha colocado Oda en Egghead. Recordemos que los miembros candidatos a estar allí, más que nada por su ausencia en los otros frentes de su tripulación, son Lafitte, el que es capaz de hipnotizar y hacer que cualquiera haga lo que él le pida, y Katarina Devon, con el poder de tomar la apariencia de cualquiera. Yo me he fijado en cada personaje y no he detectado ningún comportamiento extraño ni en los 5 Vegapunks que quedan ni en los Mugiwara. Actúan como sería propio de cada uno de ellos y hacen referencias a cosas del pasado que no debería saber alguien externo. Luego tenemos a Bonnie, que no solo ha cambiado de actitud, sino que se ha indicado específicamente un cambio de comportamiento por su parte. Yo creo que es un bait, y que este cambio es fácilmente justificable con lo que ha visto en las memorias de su padre, y que ahora que lo ha entendido todo, ha llorado y ya no tiene nada contra Vegapunk. Espero que nos comparta pronto lo que ha visto. Así que está complicado detectar la mano de los piratas de Kurohige aquí. Como siempre, intento mojarme. Yo de momento voy a mencionar a Kaku, cuya situación actual de herido e inmovilizado da una buena coartada para cualquier impostor. Y además, ni su propio compañero, Lucci, se fía de él. Si nos centramos en el objetivo que podrían tener en Egghead, también hay muchos. Podrían querer a Nico Robin, pues necesitan a alguien que pueda leer los poneglyphs. A estas alturas ya deben haberse enterado de que Pudding no puede hacerlo. Kurohige puede querer también cualquier información o artefacto del reino antiguo, incluyendo la misma Mother Flame. Que caiga en sus manos puede dar un giro a toda la historia. E incluso podrían ir a por Snake, ya que nos mostraron un interés especial por los poderes de Hancock y su clon podría ser la alternativa. Para algunos de estos objetivos no necesitarían sustituir o hipnotizar a un personaje principal, con algún agente random les podría valer. El caso es que todavía queda algún giro, porque si a Bonnie le han de perdonar la vida, como apuntaba antes, la misión del robot con el Sunny se ha de interrumpir, si es que no lo ha hecho ya con la pelea de Luffy Kizaru. Recordemos que está en el grupo de Luffy, Frankie y Lilith, y esta última además pinta como mayor candidata a una baja antes de salir de la isla. Veremos a ver qué pasa. Y hasta aquí llega mi análisis del Mother Flame, que también nos ha dado para repasar la situación actual un poquito. Yo por mi parte espero que os haya gustado este análisis y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!